Buenas noches, bienvenidos a La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Hoy vamos a ver el tema del patrimonio en la Ciudad de Buenos Aires, un patrimonio que nos aseguran está en peligro. También vamos a hablar de la audiencia pública sobre el Aeroparque Metropolitano y tendremos una mesa con expertos que nos van a hablar de distintas opciones sobre esa estación aeroportuaria. Después de la presentación, en La Ciudad de Todos. Auspicia este programa Movicom con el respaldo de Bell South. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta. Y seguimos acá en La Ciudad de Todos, 806-8294, el teléfono de la producción, www.fundacionciudad.org.ar, nuestra página web, y ciudaddetodos@interlink.com.ar, nuestro email. ¿Se acuerdan de los programas anteriores que hablamos del tema del ruido? Y el caso de la señora Bertone, que no puede dormir por ese emprendimiento comercial que tiene pared de por medio en la calle Córdoba, al 4400. ¿Se acuerdan que el programa pasado estuvo el director de Control Ambiental, el doctor Martínez, que en esta semana que pasó recibió a la señora Bertone y le aseguró que cuando ese negocio de la calle Córdoba comience su actividad comercial, ella va a poder dormir? También nos han llegado muchísimas denuncias, muchísimos reclamos que hemos enviado al gobierno de la ciudad. Uno particularmente muy importante en la calle Pampa al 800, enfrente del Parque 3 de Febrero, donde hay un pub que no deja dormir tampoco a los vecinos. Y en este tema del ruido, quizás no haya pasado desapercibida para la gente una información que salió estos días en los diarios acá en Buenos Aires, sobre un caso que ocurrió en España, donde un señor español, sin duda de carácter fuerte, cansadísimo con su vecino argentino que no lo dejaba dormir, resolvió el asunto de un escopetazo. Esperemos que esa idea no prenda aquí y esperemos que el gobierno se decida a ejercer las funciones de control que tiene para que la gente pueda vivir mejor e inclusive, bueno, pueda ejercer ese derecho tan elemental que es el de dormir y estar tranquilo en su casa. Fabio Grementieri, ¿el patrimonio de la ciudad está en peligro? Seguro. ¿Por qué? No hay ninguna duda. Bueno, ha sido consensuada a nivel internacional a través del reporte de patrimonio en peligro del ICOMOS Internacional, ¿Lo puedes mostrar? Afiliado a la UNESCO, ¿no es cierto? En el capítulo respectivo que trata sobre la situación del patrimonio en la Argentina, y los casos más flagrantes de depredación del patrimonio justamente están en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son? Y bueno, empezando por la demolición del silo de Bunguibón hace 3 años, que era el más importante de América Latina, la depredación que significa los reciclajes abusivos por las obras cumbres del patrimonio monumental arquitectónico de fines del siglo XIX y del siglo XX, las estaciones de ferrocarril transformadas en shoppings devastados, el mercado de abasto que no fue tratado de manera coherente con su valor patrimonial, y eso lo ha dicho gente del exterior. El Banco Español demolido también, pero estas cosas no las decimos solamente aquí en Argentina, mucha gente, sino vienen de afuera. Recuerdo Mariano Arana en septiembre del 99, que estuvo para una conferencia internacional sobre patrimonio acá, dijo que Buenos Aires no puede seguir permitiendo casos como el mercado de abasto, ¿no? ¿Y el gobierno de la ciudad qué permite de esto? Y está permitiendo casi todo, casi todo. Y respecto del eco que tuvo el reporte internacional, bueno, ha habido bastante debate y los medios se han hecho eco en La Plata y las autoridades, pero la ciudad está muda. La ciudad de Buenos Aires está muda, parece que o está de acuerdo con que realmente está en peligro y parece que no está dispuesta a hacer demasiado, o digamos, calla porque otorga. ¿Cuál es la solución?
La solución es como yo escribí en el diario La Nación, es que generemos una nueva cultura del patrimonio, comenzando por Buenos Aires, que es la cabeza de este país, ¿no es cierto? Y generar una cultura del patrimonio nueva significa que el patrimonio esté en los ámbitos, dentro de la estructura administrativa, en ámbitos que no son los que tienen en la actualidad la tutela, la administración y el respaldo jurídico para hacerlo. En la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Planeamiento. Patrimonio pasa por la Secretaría de Planeamiento. Y hay un Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales que tiene voz, se reúnen una vez por semana de distintas instituciones y es como que juegan ejercicios académicos a ver qué proyecto puede ser o no puede ser. Y después coincidamos, Fabio, que esta ciudad no tiene planeamiento, tiene una Secretaría de Desarrollo Urbano, no de Planeamiento Urbano. Bueno, el título oficial es de Planeamiento. Planeamiento parece que no hay porque acá parece que no se planifica absolutamente nada y nosotros habíamos dicho hace mucho tiempo que dejarle la preservación del patrimonio a los que tienen que desarrollar la ciudad es como dejar que el lobo cuide a las ovejas. Y es más o menos así. Y siempre hemos dicho aquí en este programa, en Nueva York hay una Secretaría de Patrimonio diferente de la Secretaría de Planeamiento y con la misma jerarquía. En Río de Janeiro es una sección especial de la Secretaría de Cultura que cuida y tutela el patrimonio arquitectónico. Bueno, en las ciudades más importantes del mundo funciona así. Y Buenos Aires, que pretende ser una de las grandes ciudades del mundo, y además que esta nueva cultura del patrimonio significa de concebir al patrimonio arquitectónico y urbano como un recurso cultural, un recurso no renovable y fundamental en la Ciudad de Buenos Aires, que recursos culturales no tiene. Entonces, la legislación o la visión que hay que tener desde la administración y la política, sea en la legislatura, sea en el Ejecutivo, es que es un recurso fundamental de la Ciudad de Buenos Aires, ese patrimonio. Que hace también a su identidad ciudadana. Sí, y a su venta al exterior y a captar a turistas. Todos los turistas que vienen, y hay encuestas, dicen que lo que más les atrae y lo que más les asombra es el patrimonio arquitectónico, desde los mochileros hasta Teresa Terminacián, que va de un ministerio a otro en coche y no tiene tiempo de ir a ver tango, ni de ver un museo, ni deleitarse con una murga en las calles de Buenos Aires durante Carnaval. El presidente de la Nación tenía a su firma 2 decretos declarando monumento histórico, uno al Palacio de Bo y otro a la residencia del embajador británico con sus jardines ahí sobre Plaza Mitre, Plaza Francia. ¿Lo firmó? Bueno, yo tengo entendido que no, si no hubiese salido la presidenta de la Comisión de Monumentos a proclamar semejante triunfo, ¿no? ¿Y por qué no lo habrá firmado, sabes? No tengo noción. Lo que sucede es que, bueno, se está globalizando la cuestión. El presidente de la Nación se enojó cuando se difundió este informe, dijo que era exagerado. Bueno, pero digamos, ya los controles y los reaseguros, sea en la materia económica, sea en materia ambiental, sea en materia de patrimonio arquitectónico, sea recursos ícticos, ya está internacionalizados los controles. Así que, digamos, no estamos aislados y trascienden las fronteras la problemática de los países. Y si no reaccionan dentro de su misma comunidad, bueno, la comunidad internacional llama la atención. ¿Qué caso tenemos de peligro inminente? De peligro inminente, bueno, están en desarrollo los proyectos sin ningún cambio de las estaciones de ferrocarril, todo viento en popa. El Ombudsman Nacional, que hizo una exhortación a la Secretaría de Planeamiento y a la Comisión de Monumentos, estos dos organismos no... ¿La Comisión Nacional de Monumentos no cumple con sus funciones? No, evidentemente no las cumple. No las cumple. No las cumple o las cumple mal. No las cumple mal. Y no es cuestión de recursos económicos, es cuestión de recursos técnicos, intelectuales y de voluntad y digamos, de saber hacer las cosas respecto al patrimonio a un nivel internacional y en consonancia con las teorías que se manejan en los principales centros del mundo, en las principales ciudades del mundo para Buenos Aires. ¿Y no sería el momento de, con respecto a los funcionarios nacionales y los funcionarios de la ciudad que no cumplen con su deber de preservar el patrimonio, hacerlos ir por los tribunales por el tema de cumplimiento de deberes de funcionario público? Esa es una alternativa muy apropiada, pero también hay antecedentes en el país como la cuestión de los derechos difusos de la población y los derechos en cuanto a que las autoridades elegidas custodien y tutelen correctamente el patrimonio. El caso del Panal en Córdoba de hace unos 6, 7 años atrás fue clave, ¿no?, en ese sentido. Muchísimas gracias y estarás de nuevo por aquí para ver cómo se protege o no se protege el patrimonio en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a un pequeño corte y seguimos aquí en la Ciudad de Todos.
Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Y seguimos aquí en la Ciudad de Todos, 806-8294, el teléfono de la producción. Ustedes saben, lo habrán visto en los diarios, en recortes chiquititos, se ha convocado una audiencia pública para distintas opciones para el aeroparque metropolitano. La autora del proyecto, la diputada María Laura Leguizamón, que a su vez va a presidir en su carácter de titular de la Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales, va a presidir esa audiencia, está hoy aquí con nosotros. Gracias, diputada, por estar aquí en la Ciudad de Todos. No, gracias a ustedes. ¿De qué se trata la audiencia pública? La audiencia pública fue pensada para fortalecer un ámbito de participación de un tema que es de alta complejidad, como es la situación actual del aeroparque, las alternativas sobre su futuro y el ámbito territorial en el que se encuentra emplazado. Ese fue el articulado que se votó por unanimidad en la legislatura y ese es el espíritu de realización de la audiencia pública. Hace unas semanas hubo una audiencia pública organizada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vinculada con el tema de las tarifas del transporte. Y en algún momento se cuestionó que, bueno, la iniciativa fue interesante, pero el gobierno no fija las tarifas del transporte, el gobierno de la ciudad. Alguien puede llegar a pensar que el gobierno de la ciudad no tiene jurisdicción absoluta en el sistema aeroportuario nacional y que, digamos lo que digamos en la audiencia pública, va a ser el ORSNA, un organismo dependiente de Presidencia de la Nación, quien va a tomar la decisión final. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires en este tema tiene una relación interjurisdiccional, pero plena. Tal es así que el año pasado se creó entre el 15 de marzo y el 31 de agosto, por resolución del entonces ministro de Infraestructura y Vivienda Gallo, una comisión interjurisdiccional, con 2 representantes de la ciudad, 2 representantes del Gobierno Nacional y un representante de la Fuerza Aérea. Porque francamente es impensable que las medidas que se puedan tomar sobre el futuro del aeroparque, que tienen impacto sobre nuestra Ciudad de Buenos Aires, la ciudad mire cómo esta decisión se toman desde otros poderes. La idea de la audiencia pública es tener un protagonismo como ciudad autónoma de Buenos Aires respecto de este tema, por supuesto en una relación interjurisdiccional con el Gobierno Nacional. Pero lo curioso es que nosotros también planteamos un esquema que nunca se realizó hasta ahora, que es un seminario preparatorio de la audiencia pública. ¿Destinado a? Esta idea nueva es que los días jueves 8 y viernes 9 de marzo, en el auditorio de la Facultad de Derecho, se pueda exponer ampliamente, donde todos los actores protagónicos hasta ahora que pueden formar opinión respecto de este tema, puedan tener un espacio de participación donde quizás los tiempos rígidos que la ley de audiencia pública hoy nos imponen puedan ser un poco más flexibles y entonces podamos escuchar con claridad, por ejemplo, la exposición de esta comisión MIB, que hizo un trabajo... El informe de la ORSNA. El informe de la comisión. La comisión MIB tomó 12 proyectos que se habían presentado, estableció variables excluyentes y sobre esos 12 proyectos se expidió diciendo que había 3 alternativas. Bueno, yo quiero más información, quiero profundizar el trabajo de esa comisión y de esas alternativas que plantea. Por eso hemos creado un ámbito... Quedaron 3 alternativas, la Aeroisla, el relleno y Ezeiza. Ezeiza. Cuando tratamos ese tema aquí en la Ciudad de Todos, la audiencia quizás lo recuerda, fue muy interesante porque es un librito azul, gordo, ¿no? Y tuvimos acceso a 2. A un librito inicializado por los integrantes de la comisión, donde están las firmas de los 2 representantes de la ciudad, el librito oficial, y un segundo librito, exactamente igual en su forma, sin la firma de, digamos, de los miembros de la comisión, o sea, no inicialado, en donde en vez de tener 3 variantes tenía 4.
un librito generado por la ORSNA una semana después, ¿no? Del informe, con lo cual nos sorprendió muchísimo porque en uno tenía las 3 variantes y en otro agregó una 4ª variante que era la permanencia del actual Aeroparque Metropolitano en su sitio. Bueno, con más razón, frente a estas situaciones, qué mejor que un seminario donde la comisión, el ORSNA, el concesionario, las líneas aéreas, los profesionales del área, puedan venir a explicar, las provincias, los municipios del área metropolitana, puedan venir a explicar y a exponer sus puntos de vista, sus ideas, sus visiones sobre este tema que creo que tiene una alta complejidad y requiere que nos tomemos 2 días para escuchar en un seminario a los expertos. A los expertos, que por cierto no son pocos, y creo que van a ayudar a formar una opinión final para todos nosotros y entonces poder potenciar y enriquecer la audiencia pública porque ya vamos a haber escuchado estas ponencias. ¿Y qué pasa con el ciudadano común? Porque alguien de la Fundación se anotó el primer día, ahí en la sede del Palacio Legislativo, para la audiencia para el día 12 de marzo, ¿no? Se anotó, le permitieron ver el librito de opciones, el libro, el documento de opciones de la ORSNA, que es bastante voluminoso, debo decir, ¿no? Nosotros tenemos una copia, pero bueno, quizás no todo el mundo tiene acceso a ese material y quizás le resulta hasta caro fotocopiarlo, ¿no? Entonces, la persona que va se anota y no se le da ningún tipo de información, por lo menos hasta el momento. Después, ¿la audiencia es un día lunes o martes? Lunes y martes. Lunes y martes. Y con horario a las 10 de la mañana. Y quizás hay mucha gente que ese día tiene que trabajar, tiene que estudiar. La legislatura viene haciendo estas cosas, convoca audiencias públicas, la gente se anota, no le dan ningún tipo de información previa, con lo cual después los debates se desencausan, como por ejemplo en la reforma del Código de Planeamiento, que duró 3 días y casi lo que menos se habló fue de planeamiento. Y encima a veces la gente común, el señor que quisiera participar, no puede ir porque claro, a las 10 de la mañana tiene que trabajar, tiene que ir al banco, tiene que ir a la facultad. Bueno. Y las audiencias terminan siendo, digamos, refugio, reducto, digamos, de activistas de comité o de bandas llevadas por sectores interesados, o sea, por gente que realmente no tiene que trabajar ni estudiar y que puede ir a esos lugares. ¿Por qué la legislatura no facilita el acceso a la gente con horarios distintos o días distintos? Bueno, a ver, son varias cosas. La primera es que para que esta audiencia se lleve a cabo, hay un expediente que es el que le da origen a la resolución que se votó en el recinto y ese expediente está abierto al público. Cualquiera que lo pida lo puede ver y tiene todos los antecedentes que nosotros entendimos valiosos para poder empezar esta síntesis de información. Lo puede ver, pero no se lo puede llevar. Lo puede ver, la cantidad de información es muy amplia. Nosotros hemos pedido a muchísimas jurisdicciones del gobierno nacional y de otras, del gobierno de la ciudad, por ejemplo, que nos ayude a formar todos los antecedentes que hay respecto de este tema. Ese material es muy amplio y tiene varios cuerpos. Ahora, si alguien quisiera una reproducción de la totalidad de eso, la verdad que le va a llevar varios meses de lectura. Ahora, la información parcial está a disposición de la gente. ¿En qué forma? El sistema de si se querrá fotocopiar o no, son temas que están básicamente a disposición del usuario que lo puede resolver. Pero esa es una parte que no termina la línea, por eso me parece importante decir. Vemos que el gobierno gasta... seminario, sí. Vemos que el gobierno gasta mucha plata en publicaciones, algunas de lujo, por ejemplo la que sacó la Dirección de Catastro el año pasado, gasta mucha plata también en promocionar los recitales, que no son gratis, que se pagan y a bastante buen precio, y no gasta plata, ni, por lo menos yo no vi hasta hoy, no creo que estén todavía, en sacar afiches diciendo va a haber una audiencia pública, todavía no los hemos visto, en cambio vimos los de Fito Páez y los de Charly García, buenísimo Fito, yo Charly, pero digamos, parece que no hay un acompañamiento para que la gente participe. La inscripción a la audiencia pública que se hace ahí en la legislatura, se podría hacer, por ejemplo, en los CGPs. ¿Por qué tenemos que obligar a un señor que cruce toda la ciudad para participar? Subir, pasar 3 controles, preguntarle a dónde va, dejar el documento. Pero vamos a discutir la herramienta. A ver, a mí no me queda claro una cosa. Se la estamos haciendo difícil. No, puede ser, pero me parece que es un tema que
que es otro debate. Debatamos entonces la legitimidad o no de las audiencias públicas que están autorizadas por la Constitución. Claro. Entonces, me parece importante. Ahora yo digo, existe la posibilidad de crear un ámbito, que es lo que hemos logrado con muchísimo esfuerzo, porque yo no puedo responder por los hechos del gobierno, porque yo no soy gobierno. Yo soy una diputada que entendía que este tema de alta complejidad requiere de mucha más transparencia que la que tuvo hasta ahora. Este es nuestro aporte. Y la herramienta para generar esa transparencia y hacerla realidad, no decirla, hacerla realidad, es haber logrado que la legislatura vote una audiencia pública. Y es haber tomado la decisión de generar un seminario que está abierto a que todos los actores puedan exponer, sin exclusión, porque mi idea es escuchar a todos. Ahora, hablo del ciudadano común. Tu inquietud es la necesidad de una entrega de material. Lo que no me pasó es que no me dejaste decirte que está previsto. Muy bien entonces. No sé si está previsto, tema cerrado. Ahora yo pregunto, ¿por qué la señora que vive en Villa Urquiza tiene que ir, tomarse colectivo e ir a anotarse en la legislatura y no puede anotarse en su CGP? Bueno, hay una ley que rige el sistema de las audiencias públicas que si querés que planteemos una modificación, creo que la Ley 6 tiene muchas aristas para modificación. Absolutamente. Y creo que está hecha para que la gente no participe. Te invito a que me invites a otro programa y analicemos la Ley 6, que yo también soy autora de una parte de una modificación que logramos hacer el año pasado para instancias que todavía no tenía prevista. ¿Y por qué a las 10 de la mañana y no a las 6 de la tarde cuando la gente vuelve de trabajar? La audiencia empieza a las 10 de la mañana y no vamos a saber cuándo termina, porque eso lo va a determinar la participación de la gente. Perfecto, pero entonces, va a empezar a las 10 de la mañana con la exposición de mucha gente que ya se ha inscrito, que justamente es coincidente con parte de la gente que participa en el seminario, con lo cual va a poderse exponer sintéticamente una parte de las distintas visiones que dieron las jurisdicciones en el seminario. ¿Y por qué en la Facultad de Derecho y no en la legislatura? Por una cuestión de espacio, por una necesidad de espacio, simplemente por eso. Entonces, empieza a las 10 de la mañana y termina cuando se agote la lista de inscriptos que hay. Y la verdad para mí va a ser un placer poder escuchar todas las opciones y opiniones, desde los máximos actores hasta nosotros, los usuarios. Pues yo soy usuaria, entonces tengo interés, el mismo que tenés vos y muchísima gente que quiere opinar y escuchar y tener con claridad los conceptos por los que el Poder Ejecutivo de la ciudad va a tomar una decisión. ¿Y el Poder Ejecutivo les hará caso? Bueno, yo creo que el Poder Ejecutivo no puede desconocer el informe de una audiencia de este nivel de participación que fue votada por la legislatura. Desconoció tantas audiencias públicas que no alcanzan 3 programas para enumerarlas. Bueno, entonces ese será otro debate que deberemos darnos frente al Ejecutivo, que no va a ser el primero y que no va a ser el último. Bueno, te invitaremos de nuevo aquí para ver cómo sigue este proceso que culmina o comienza, como se quiera ver, el 12 de marzo a las 10 de la mañana en la Universidad de Derecho. Pero antes los invito a que escuchen las ponencias del seminario el jueves 8 y el viernes 9 también en la Universidad de Derecho. ¿Podés pasar el aviso? ¿Cómo tiene que hacer la gente para anotarse? El seminario es de entrada libre. El ciudadano común, ¿cómo tiene que ser para anotarse? No, en la audiencia pública. En la audiencia pública tiene que llamar a la legislatura y pedir su inscripción. ¿Lo puede hacer por teléfono? Sí, se puede adelantar el tema por teléfono. Pero después tiene que ir a la legislatura. Sí, con el documento. Porque el tema es perfecto, tiene que ir. ¿Cómo, ¿Dónde queda? ¿En qué tiene piso? Toda una explicación, no es una cosa caprichosa. No es caprichoso. Uno levanta el teléfono y aparecen inscripciones de 5.000 personas y finalmente es muy difícil organizar cuando eso no es así. Como están las cosas hoy, ¿a dónde tiene que ir la persona para anotarse con su DNI? A Diagonal Sur y Perú, a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Planta principal? Sí, señor. Bárbaro. ¿En qué horario? En el horario a partir de las 9 de la mañana. Hasta las 18. Hasta las 18. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a un corte. En el próximo bloque, los expertos que nos van a hablar de la ubicación del aeroparque, un debate sobre distintas opciones. Y bueno, seguimos acá en la Ciudad de Todos. Gracias. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana.
Y seguimos aquí en la ciudad de todos, 806-8294, el teléfono de la producción. Y como hablábamos en el bloque pasado, hay una audiencia pública sobre las distintas opciones para el aeroparque metropolitano. Y quizás, bueno, el común denominador, o que lo que la gente entiende es: dejemos el aeroparque donde está, hagamos uno más grande en el mismo lugar. Hay un acostumbramiento social a esa ubicación en la Costanera Norte. Pero también es justo decir que hay como otras voces, otros sectores de la ciudad, otros sectores del conurbano que plantean una concepción más metropolitana del aeroparque metropolitano, que parecería ser que solamente sirve a un sector de la población y que deja afuera de su servicio a unos 10 millones de habitantes del área. Hemos invitado a algunos expertos que hablarán sobre ese tema y los vamos a ir presentando de a uno. Doctor Seferino Farbedov, abogado experto en transporte, asesor del municipio de La Matanza. ¿Cómo se ve el tema del aeroparque desde ese lugar del conurbano? Bueno, ante todo, buenas noches. Agradecer primero a la Fundación la posibilidad de poder participar y expresar un poco la posición de los municipios del área metropolitana. Porque como bien dice el programa, es la ciudad de todos. Y esa ciudad de todos es la ciudad metropolitana. O sea que es tan metropolitano el habitante o el ciudadano que vive en Lima, en Zárate, o el que vive en un barrio de Punta Indio o en Lobos, como el que vive en Ramos Mejía, en Recoleta o en Soldati. Entonces, muchas veces en la ciudad se convocan a prestigiosos urbanistas, expertos en transportes, y vienen a dar cátedras, conferencias magistrales, a la Facultad de Arquitectura de la UBA, por ejemplo, pero después esas enseñanzas de esos maestros a nivel mundial no es traducido en los hechos concretos. Para darte un ejemplo, en el 98 la Facultad de Arquitectura organizó una jornada sobre gestión de ciudades. Y vino Borja, Johnny Borja, que a su vez es asesor del Plan Urbano Ambiental. Y Borja en esa conferencia dijo concretamente, lo voy a leer textual para que quede, dice: un arquitecto y urbanista francés, Christian de Port-Saint-Parc, dice que la humanidad desde el punto de vista urbano tiene 3 edades. La neolítica, que es cuando nació las ciudades, hasta la revolución industrial. Desde la segunda etapa sería de la revolución industrial hasta nuestros días. Y ahora dice Johnny Borja, citando al francés, que arrancó la ciudad de la globalización. O sea, llevándolo a términos de Alvin Toffler, sería la primera, segunda y tercera ola. O sea, ¿Y cómo encajamos eso, digamos, en nuestro tema? ¿Cómo encaja? Perfecto. Es decir, el concepto es, vivimos la ciudad de ciudades. La ciudad metropolitana es una ciudad de ciudades, donde está la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Matanza, la ciudad de Lanús y la ciudad de Punta Indio. Entonces, y este esquema tanto de Johnny Borja, de Toffler, la red de ciudades, yo quiero... Llevando a términos como más terrenos, lo que ustedes pretenden decir es que esta discusión del parque norteño los deja fuera. Totalmente. La Comisión 53, que fundó, digamos, que redactó y firmó el ex ministro Gallo... La que eludía diputada. Exactamente. No tuvo representación de la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera fue invitada la provincia de Buenos Aires ni ninguno de los 43 municipios que integran el AMBA. Ni siquiera invitados. ¿Eso no invalida la legitimidad del informe? Yo creo que lo invalida desde el punto de vista institucional, político, y después, leyendo lo que han escrito en el informe, digamos, hace agua por todos lados. Ya vamos a hablar sobre eso. Jorge de Mendoza es experto en gestión territorial. En temas de territorio. ¿Cómo, también vinculado con la provincia de Buenos Aires, cómo se ve este proceso desde allí? Bueno, en primer lugar es un tema interjurisdiccional, tuvo la diputada ese tema, que es nuestro eterno problema. Cuando hay un problema interjurisdiccional, la Secretaría de Transporte dice yo soy el dueño y pasa por encima de cualquiera, está en La Quiaca, Ushuaia o La Recoleta. Ese es el primer problema. Por eso apenas invita a la ciudad de Buenos Aires a participar en esa comisión. En todo esto encontramos lo siguiente. En alguna parte del informe al principio dice que la mayor parte de los usuarios son de la zona norte, el 70%. Bien, o sea, el 20% del territorio. ¿Qué quiere decir? Que los próximos 30 años piensan que la ciudad global, Buenos Aires, con 14 millones de habitantes, que termina, como ve aquel mapa, entre la Ruta 6 y la 41, hoy ese es el desarrollo de la ciudad global,
¿Qué piensan? ¿Que el 80% que está al sur de la Ruta 7, incluido Lugano, Soldati, Flores y compañía, lo siguen pensando dejar afuera? Piensan que no va a dar crecimiento al sur. Exacto. Sencillo. Están armando la Corporación del Sur de la ciudad. Es absolutamente inviable si no crece lo que está al lado, es decir, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora. La zona norte, desde Recoleta hasta Núñez, ha crecido durante más de un siglo porque la zona norte del área metropolitana también creció. Es un juego conjunto. La zona sur de la ciudad también es pobre, tan pobre como la zona del llamado conurbano sur. Entonces, nos encontramos... La opción es desarrollar el sur y llevar servicios al sur. La opción es desarrollar el área de 14 millones de habitantes, completa, porque podríamos ir al revés, abandonar el norte. Al norte le faltan montones de cosas. Entonces hay una cuestión, ahí hay 2 puntos amarillos muy sencillos. Uno es el aeroparque. La confluencia de las líneas ferroviarias, las históricas, las posteriores al oeste, junto con algunas autopistas y rutas, lo comunican muchísimo al aeroparque, pero no lo comunican ni siquiera con Caballito, Liniers o Lugano. No digo nada de La Plata, Cañuelas, La Matanza, no la comunica. Lo dijo el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, intendente o como le queramos llamar, que de Caballito a Ezeiza se tarda menos hoy que de Caballito al aeroparque. Eso lo dijo cuando promovía Ezeiza. Exactamente. Yo soy un asiduo viajante a Bahía Blanca y me es muchísimo más cómodo tomarme en Cañuelas el ómnibus a las 12 de la noche, expreso, a las 7 de la mañana estoy en Bahía Blanca, mientras que a mí en mi trabajo me podrían pagar el avión, pero me tengo que ir al otro lado de la ciudad para llegar y tardar 3 horas en llegar al aeroparque. Ezeiza, por la autopista Presidente Perón, por el ferrocarril de velocidad elevada que hay que construir sobre las vías del actual Belgrano o TMB, en parte, y la línea por Callao, que tendría que ver, lo hemos visto con el doctor Faberov, hemos llegado a la conclusión de que desde Retiro por Facultad de Derecho, Estación Buenos Aires, donde el doctor plantea que ahí tiene que estar la terminal de check-in, y hasta Ezeiza, no estamos hablando ni de 15 minutos de viaje, compartiendo el tráfico local intensivo que debe tener zona sur de Ciudad de Buenos Aires, La Matanza, Merlo. Entonces ustedes proponen traslado de Ezeiza. Absoluto. 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 Hay otras opciones que se plantean en el informe de la ORNA y que forman parte de la agenda pública, que tienen que ver con mantener el aeroparque en su actual ubicación, pero acostado sobre una pista de relleno sobre el Río de la Plata o sobre el mismo caso de la aeroisla, ¿no? El licenciado Ricardo Pérez García es geólogo y experto en temas de ribera y agua, por decirlo de algún modo, ¿no? Correcto, sí. Y nos puede explicar cuáles son los riesgos o no de generar rellenos en el Río de la Plata. Correcto. En principio creo que valdría decir de que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, o al menos los tomadores de decisión, tienen una decidida vocación mediterránea, porque en forma permanente están rellenando la costa, expulsando las aguas del río y bueno, alejándolas, dándoles la espalda al río. Acá estaba viendo en el plano que ustedes nos trajo que el primer relleno de la ribera se hizo en 1836. Correcto. Se viene a haciendo manos rellenos desde más de 100 años, más de 150 del gobernador Juan Manuel de Rosas. Correcto, sí, correcto. Pero bien, a veces se suele pensar de que la línea de costa es algo caprichoso, por azar. No es así. El resultado de la línea de costa en realidad es el producto de un equilibrio entre las fuerzas del cuerpo hídrico y los materiales de la costa. Ahora bien, ese equilibrio dinámico con el emplazamiento de una obra va a sufrir alteraciones. ¿Y eso en cómo afecta al medio ambiente, cómo afecta al ecosistema, cómo afecta al hombre? En particular, ya la sola construcción de la obra va a provocar alteraciones en las corrientes litorales. Sin duda va a haber lugares en los que va a haber depositación de sedimento y en otros va a haber erosión. Los cambios en la batimetría van a traer como consecuencia cambios en la reflexión y la refracción de olas. Va a haber cargas hidráulicas en lugares diferentes. Pero como desconocemos en realidad cuál es el proyecto, cuál es la extensión, el perfil, todas estas variables que son necesarias, no se puede anticipar correctamente cuáles van a ser los puntos afectados. El punto es que cualquier cosa que hagamos en el río va a tener consecuencias. Sin ninguna duda. Un informe que circula, por allí, de Aguas Argentinas,
decía que había que correr las tomas. Correcto. Y que eso significaría eventualmente un costo mayor para la purificación del agua. Sin duda, ¿no? sin duda. Y alguien puede pensar, bueno, corren las tomas, ¿no? de agua potable de la Ciudad de Buenos Aires. Aumenta la tarifa del agua. Claro, es una carga tributaria mayor para el habitante. Y eso termina afectando a los que viajan y a los que no viajan. A todos. Aumenta los costos de potabilización, los costos de la prolongación de las tomas. Por otra parte, la escorrentía que se va a generar en el nuevo aeroparque va a venir cargada con contaminantes de tipo anticongelantes, aceites, combustibles, particulados emitidos por los mismos aviones, que van a tener que ser descargados en el río. Entonces, nuevamente una presión contaminante en el río, que ya tiene poca. Siempre, parece que de algún modo las decisiones políticas van como un paso adelante a los estudios técnicos. Miguel Cincunegui fue director del Centro para la Gestión para la Participación Ciudadana en la antigua oficina del Ombudsman, sí, cuando la oficina del Ombudsman era una oficina que defendía al pueblo de la ciudad. ¿Qué sensación tomaste de la gente ahí cuando se surgió, por ejemplo, el proyecto de la Aeroisla? Bueno, la sensación de déjà vu. Parece que siempre estamos hablando de lo mismo. En realidad, estos proyectos son, me parece a mí, totalmente absurdos porque carecen de contexto. Hace 5 años que hablamos de la Aeroisla, porque a alguien se le ocurrió plantearlo de la Aeroisla, pero la verdad es que nosotros no tenemos política de transporte, no hay una política nacional de transporte, no hay una política regional de transporte. Ignoramos olímpicamente la necesidad real de coordinar nuestras políticas con la provincia de Buenos Aires. El Gran Buenos Aires es una realidad. Hablamos de la globalización, pero no sabemos absolutamente nada, o parece que ignoramos lo que significa el concepto de intermodal en términos de transporte. Es decir, lo que aquí se refería el señor de los medios alternativos. Hay circunstancias en las que el transporte terrestre, sobre todo si es rápido, tendríamos que tener otros trenes, por supuesto, o el transporte fluvial, es mucho más conveniente que el transporte aéreo. Entonces, hablar de esto, que se constituiría en efecto en el segundo aeropuerto de la nación, sin pensar en las necesidades del interior del país, sin pensar en las necesidades regionales, sin pensar en lo ambiental, lo que se falsifica sistemáticamente, es totalmente absurdo, no tiene sentido. Y el sinsentido está expresado por la buena intención, de la legisladora con este seminario, que me parece una buena idea, pero al mismo tiempo dice que tomaría años familiarizarse con el tema para el ciudadano común. Entonces, indudablemente algo falla, porque si hay expertos, si hay gente que puede sintetizar los diversos argumentos por los cuales debe o no debe la ciudad tener su propio aeropuerto, entonces estaríamos hablando de algo. Y finalmente está la consideración de carácter económico. Esto se ha concebido desde el principio como una extensión de la shoppingización de Buenos Aires. Ahora, hay una capacidad de compra, hay una capacidad de desplazamiento de la gente que iría en el proyecto de la Aeroisla, por ejemplo, que eran 4 tomos que nosotros analizamos cuidadosamente, de compras, de turismo, porque vamos al aeropuerto, está cerca, y resulta que le quitarían negocios o actividad comercial a otras zonas de la ciudad que ya están malamente afectadas. Así que desde cualquier punto de vista es insensato. El punto es que no hay planificación. El arquitecto Guillermo Linares, vecino de Vicente López, también tiene cuestionamientos sobre las obras en el Río de la Plata. Sí, originalmente habíamos hecho un pequeño cuestionamiento respecto del río. Aquí estuve en un programa anterior para plantearlo, pero las cosas son mucho más importantes desde otros puntos de vista. Y lo que yo quería expresar acá es una contradicción muy grande que hay entre la opción de hacer el aeroparque rellenando el río y cuestiones que se vienen planteando dentro del plan urbano ambiental, por ejemplo. Una de las primeras cosas que se han dicho es que una asignatura pendiente de la ciudad es su relación con el río. Ya el aeroparque, tal como está, crea una barrera, una incomunicación con el río. Ahora, si se va a hacer un relleno donde funciona una pista mucho más larga,
yo creo que ocupa 1/3 del largo de la costa de la ciudad de Buenos Aires. Un cuarto ocupa casi más entre un cuarto y un tercio. Va a ser imposible que la ciudad tenga una relación con el río. Aeroparque, puerto, y entonces para ver el río van a tener que venir a Vicente López. La ciudad gastó creo que 200 millones de pesos con ese crédito del BID en el programa Buenos Aires y el Río para recuperar la accesibilidad a la ribera. No sé cuánto ha gastado en ese pequeño plan. Está por ahí. Pero estas son las grandes cosas. Es una contradicción flagrante. Por otra parte, acá se ha dicho que hubo representantes del gobierno de la ciudad en esta comisión interjurisdiccional que dejó afuera muchísimas jurisdicciones. Por ejemplo, dejó afuera a todas las provincias. Pensemos en una persona que llega a Buenos Aires al aeropuerto internacional de Ezeiza y tiene que seguir a una provincia. Tarda más tiempo que lo que voló en un avión transoceánico en pasar de Ezeiza a Aeroparque y tomar otro avión. En ese sentido, creo que la interjurisdiccionalidad ha dejado fuera muchísimas opiniones. Ha dejado fuera muchas opiniones. Ahora, decía que la Ciudad de Buenos Aires tuvo un representante que precisamente era del plano urbano ambiental y no defendió en absoluto esta idea que ellos mismos habían planteado. La ingeniera Olga Vicente. Sí, Olga Vicente. Lo curioso que nosotros conocimos de esto en el momento que se divulgaba el plano urbano ambiental en la Facultad de Arquitectura, y junto a mí había otros consejeros que también tenían la sorpresa de que había uno de ellos que hacía meses que estaba participando en esta comisión. En esta comisión, por otra parte, se hizo una evaluación con una grilla con puntaje respecto de una cantidad de aspectos que se tomaban en cuenta. Yo no vi ningún aspecto urbano como el que acabo de mencionar que se hubiera tomado en cuenta, pero por otra parte no sé cómo ya asignaban los puntajes. Esto parecía ser una grilla un poco capciosa. Capciosa. Muchísimas gracias, arquitecto Linares. El doctor Luis Castelli, de la Fundación por una Naturaleza para el Futuro, ¿no? Si es que realmente algo así puede existir, digo por un futuro y una naturaleza, ¿no? Objetaba en el programa pasado algunos temas vinculados con lo que hoy dijo la diputada Leguizamón y hablaba de una hipoteca para las generaciones que vienen. Sí, yo creo que en primer lugar me parece que en la secuencia lógica tendríamos que haber tenido un estudio o una licitación para que alguien haga un estudio. Si es necesario tener un aeropuerto, cuáles son las ventajas de tenerlo en un lugar, tenerlo en el otro, y todos sus pros y sus contras, la posibilidad de que ese aeropuerto continúe desarrollándose, porque no solamente va a estar para siempre en el lugar donde lo pongamos, sino que el aeropuerto va a ir creciendo y el grupo de gente que se va a instalar alrededor. Lo que ocurre es que si estamos organizando una audiencia, en realidad la audiencia no tiene un contenido concreto sobre una obra en particular, sino para que se opine en líneas generales. Una gran catarsis. Y además este seminario, que me parece muy bueno, preparatorio, es de unos 4 o 5 días antes de la audiencia. Y la gente no está preparada porque, digamos, para tener una audiencia tenemos que tener una buena educación previa y una buena información. Porque si no, la participación no tiene mayor sentido, sino simplemente cumplir con el formalismo, hacer una audiencia y avalar una obra que tal vez esté decidida previamente. En nuestro sistema jurídico, la audiencia, en algunos casos contemplada como obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires, no existe a nivel nacional la obligación de cumplir con un procedimiento. La audiencia no está dentro de un procedimiento de toma de decisiones. Es decir, que puede ocurrir la audiencia, llamamos a la gente a que opine, pero después la decisión política es totalmente independiente de esa audiencia. Podría ser indiferente a la audiencia. En un procedimiento adecuado, desde donde ha salido el procedimiento de impacto ambiental, la audiencia es parte de un proceso y cada una de las posturas es contestada. Y si uno desecha esa postura, se explica por qué se desecha. Se fundamenta el y cuando se llega a una decisión, que siempre se deja de lado alguna de las posturas, se dice, bueno, yo tomo esta decisión por estas razones y no por estas otras. En nuestro caso particular, estamos haciendo un poco con lo que se mencionaba antes, estamos haciendo una obra que tiene un eminente resultado transgeneracional. Los más afectados van a ser los que no están en esa audiencia pública, los que no van a opinar. Hagamos lo que hagamos,
Va a pasar eso. Va a pasar eso. Es una falla que tiene el sistema de audiencia pública que hace participar a los que están. Los más importantes no están en esa audiencia pública. Ahora, en Holanda, recién estábamos hablando del caso del ganado de los terrenos al río, existe un proyecto de devolver a los terrenos ganados 100.000 hectáreas por el costo altísimo de mantenerlo. Es decir, que nosotros estamos, lo que vos decías al principio, transmitiendo a nuestras próximas generaciones un costo muy alto, que eso no se explica en la información. Entonces, cuando las personas van a opinar porque le gusta o le parece más cómodo si viaja esa persona, porque yo vivo en el sur, me cuesta viajar al norte, pues yo vivo en el norte, viajar al sur. En el caso puntual de ampliar el aeroparque, nosotros tenemos un costo impresionante de crear esa isla o esa ampliación en mantenimiento. Tenemos un cambio de paisaje natural muy fuerte y que es importantísimo porque es un patrimonio natural del Río de la Plata valiosísimo. Y además la modificación que hay, vos ponés un junco en el Río de la Plata y al día siguiente vos tenés una isla. Nosotros vamos a hacer un cambio muy importante y eso la gente no lo puede percibir si no conoce técnicamente. Hoy yo pensaba, venía caminando y pensaba, decía, el proyecto de la pista sobre el río está previsto para vuelos internacionales, ¿no? Entonces es fácil de comprobar toda esta información que hay sobre estos nuevos aviones, el Super Jumbo, la guerra con el Airbus, ¿no? Quieren hacer el avión más grandote, con 3 pisos, 4 pisos, ¿no? Y decía, bueno, si realmente los vamos a tener aterrizando ahí, no va a ser lindo vivir cerca de ahí, porque estamos hablando de aviones que llevan cientos de personas, ¿no? Uno piensa, ¿no? Y tratando de buscar siempre alguna idea consensuada, yo seguía caminando y seguía pensando, bueno, si dejan la pista donde está, obligan a las empresas de aerotransporte a comprar aviones chiquitos, esos que se usan ahora, ¿no? Esos que no hacen ruido, ¿no? Dejan una pista pequeña en la ciudad y trasladan el gran tráfico a Ezeiza, de manera que los señores que van por negocios o van a Punta del Este tengan una pista en la ciudad, o los ejecutivos, o las emergencias médicas, y después el gran tráfico turístico salga por otro lado, el tráfico turístico, digamos, de tiempo, ¿no? La persona que se va por muchos días, quizás podría ser un equilibrio lógico, pensaba yo. Pero poner una pista de vuelos internacionales al costado de la ciudad, a mí que siempre camino por las Heras y por Redón, me daría pánico pensar que un avión de casi 100 metros de largo y 20 y pico metros de alto algún día equivoque. Señor Bertis, cortito. Sí. O sea, toda esta política del aeroparque contradice abiertamente la política general del gobierno de la ciudad, que es fortalecer la zona sur, crear una corporación del sur. Y entre tantos proyectos que difunden, por ejemplo... Pero yo apunto más al tema de la seguridad. Si la ciudad se puede permitir tener Super Jumbos y Airbus aterrizando en el corazón de la ciudad. Que tenemos que pensar todos que la ciudad es el área metropolitana. Entonces Ezeiza eso quedó claro. Es nuestro como estar en Recoleta, porque fíjate que la zona sur, Ibarra asumió y a los pocos días viajó a Pekín en la reunión de alcaldes. Y dijo, vamos a apoyar a China, a Pekín, para que sea sede de los Juegos Olímpicos del 2008, pero queremos que China nos ayude para ser sede de los Juegos Olímpicos en el 2012. Viaja de la Rúa con Lombardi a la inauguración de la exposición de Hannover y dicen, queremos que la exposición universal del 2010 venga a Buenos Aires con motivo del segundo centenario. El sector de desarrollo, de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad está promoviendo en el ex mercado del pescado, en la zona de Barracas, a 4 cuadras del Parque de Fray Luis Beltrán, hacer un centro metropolitano de diseño y moda para competir con San Pablo y para competir con Milán y París. Genial. Nosotros del área metropolitana decimos genial. Entonces, todos esos proyectos, megaproyectos de desarrollo, la Villa Olímpica en Soldati y Lugano, han largado a licitación en estos días el famoso estadio cubierto. Todos esos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad tienen que estar conectados a Ezeiza para permitir que en 10-15 minutos lleguen los turistas nacionales de todo el país a esos eventos y lleguen turistas internacionales. O sea, no condice en absoluto el proyecto de desarrollo de la ciudad hacia la zona sur, más
el interés que ustedes han dicho siempre. Estimado doctor, ¿coincidía o no coincidía si ese proyecto realmente existiera? Ya lo hemos discutido muchas veces acá en el programa de la Fundación Ciudad. Particularmente uno puede pensar que ese proyecto realmente casi no existe. Moda Daus, Fundación Ciudad. Bueno, la Fundación Ciudad hace varias aproximaciones a este tema. Primero, la desde el patrimonio natural, desde el patrimonio cultural que la costanera significa para la ciudad, y desde la protección del río. El río consideramos que es un recurso muy importante para la ciudad de Buenos Aires, para la ciudad grande, para la ciudad metropolitana. Es el lugar desde donde nos servimos el agua que tomamos todos los días, y esta agua corre serio riesgo si realmente se hace un relleno de la magnitud del que está previsto para La Panza o para la propia Aeroisla. La gente de Aguas Argentinas piensa que la pluma de contaminación al moverse la costa también se va a desplazar. Esto significa estiramiento de las tomas, pero además significa, no sabemos, X días, porque no hay modelos desde luego ni matemáticos y mucho menos físicos, de lo que significaría la remoción de las pequeñas arcillas del Río de la Plata, X días con turbidez en el agua. Esto significaría mayores costos, riesgos de salud y, por supuesto, los mayores costos los pagaría el contribuyente de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos también una reflexión metodológica respecto de la audiencia pública. Desde luego que sobre el tema del aeroparque hay enorme cantidad de opiniones, hay muchos expertos que se aproximan al tema desde distintas ópticas y un ciudadano común no las va a poder absorber y comprender íntegramente a todas. Pero sí, razonablemente, un ciudadano puede, si se lo facilitan, comprender los pros y contras que cada una de las opciones tiene y cuáles serían los costos para nosotros y para nuestros hijos. Hay un problema de pros y contras acá, no solamente de lo que me conviene porque me queda cerca o me queda lejos. Una nota salida estos días creo que en el Cronista Comercial, si no me equivoco, reflejaba la opinión del arquitecto García Spil, el secretario de Planeamiento Urbano, según los papeles, y como yo le suelo decir, el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Mucha gente quiere que el aeroparque se quede en la ciudad, ¿no? Pero como lo explicamos una vez, y vamos a explicarlo de nuevo, hay que ver que hay cosas detrás de todo esto. Quien busque en ámbito financiero una semana o 2 semanas después del accidente del APA, va a ver declaraciones del señor García Spil, o un comentario sobre declaraciones del señor García Spil, diciendo que proyectaban correr la pista y hacer en la zona actual del aeroparque, que quedaría libre, un segundo Puerto Madero. Habíamos dicho que hay que correr la pista porque si no se puede hacer el proyecto Retiro, ¿no? Entonces, quizás a veces detrás de lo que es el deseo legítimo de la gente de tener el aeroparque cerca, si se queda aquí o si se hace una isla allí, vienen todos estos negocios inmobiliarios conexos que hacen, digamos, a la parte poco difundida de las decisiones. La ciudad había elegido un jefe de gobierno que dijo que el aeroparque se iba a Ezeiza y el señor presidente de la Nación le hizo prevalecer su criterio y dijo se queda en Buenos Aires. Hay mecanismos de decisión que creo que no están claros, hay intereses económicos que tienen intereses que van por encima del aeroparque y que en definitiva tienden a, como decía Miguel Cincunegui, a una especie de shoppingización y densificación, ¿no? Hay intereses económicos que quizás nos hacen tomar una decisión equivocada en este tema. Los esperamos el próximo domingo aquí en la Ciudad de Todos. Gracias. Chao.